Hola, buenas noches, ¿cómo están? Feliz viernes. Termina la semana, gracias a Dios, es viernes. ¿Cómo están aquí transmitiendo este viernes 8 de febrero? Un poquito tarde, pero no podíamos dejar de pasar y de cerrar esta semana sin estar con ustedes y de comentar pues algo que como ustedes verán, aquí traigo en mi en mis apuntes este libro que se llama Peña Nieto, el gran montaje, a esta señora que creo que ya no la vamos a volver a ver en estas revistas, y si la vemos pues ya nadie las va a comprar. ¿De qué voy a hablar el día de hoy? De un tremendo y pésimo gran montaje. Voy a esperar a que se sumen más amigos y amigas que están viéndonos, mientras aquí la Tomasa está a punto de mandarle saludos a todos. Gracias por sus atenciones, muy buenas noches, feliz viernes a todos, a todas las que nos están viendo en esta transmisión de Facebook Live, quienes nos ven en la página de Villamil Informa, en la página de la revista Proceso. Guadalupe Contreras me dice que me ha extrañado, yo también los he extrañado, he andado con un poquito de trabajo, pero muchas gracias también por ustedes. Gracias. Desde hace más de un mes, un servidor en la revista Proceso había publicado que estaba ya prácticamente rota la simulación que desde el 2010 o desde el 2009, si podemos, como el caso, aquel romance de telenovela entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Desde hace un mes nosotros habíamos publicado en la revista Proceso, no, más de 2 meses, que pues ya estaba a punto el divorcio, que ambos estaban viviendo en casas separadas, que el contrato se había terminado. 10 años de contrato, 2009, 2019. Y bueno, pues algunos se molestaron, dijeron que yo soy un chismoso, que me baso en las revistas del corazón. El día de hoy el periódico Reforma cita a esta revista, la revista Hola, donde la gaviota siempre apareció pues luciendo sus vestiditos, haciendo creer a todo el mundo que ella era parte de la aristocracia. En fin, fue una cosa grotesca. Y me dice Carmencita Vaga que si soy brujo o lo adivino. No, simple y sencillamente es la lógica de la información que un servidor tenía desde el 2005, desde hace 14 años. Un servidor publicó un libro que se llamaba Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto. Y en ese libro, basado en reportajes publicados en la revista Proceso, yo les había advertido que estaba dispuesto el grupo Atlacomulco o el PRI del Estado de México a hacer todo lo posible por llevar a Peña Nieto al poder presidencial. Y entre eso, todo lo posible, se incluía incluso un guión para hacerlo novio o esposo de una actriz de Televisa. Hubo un casting. Se pensó en varias actrices, incluyendo a Lucero, incluyendo a Galilea Montijo, y finalmente terminaron por hacer un acuerdo con Angélica Rivera, en ese momento una de las actrices más populares por sus telenovelas, por La Dueña, por Destilando Amor, por este tipo de melodramas en donde ella aparecía como la protagonista. En 2008 y ya en 2009 era público el romance entre estos dos personajes, o al menos decían que era un gran romance. Llegaron a tal grado de mentira que hasta fueron al Vaticano a presentar a Angélica Rivera como la futura esposa de Enrique Peña Nieto, que ya para entonces pues era un viudo. Su esposa falleció en 2007. Y no les importó nada. No les importó incluso pasar por encima del derecho canónico. No les importó incluso
simular que no había habido una boda antes entre Angélica Rivera y el Güero Castro. Y aquí tengo en mis manos este documento, que es el acta de matrimonio eclesiástico celebrado el 2 de diciembre del 2004 entre José Alberto Castro Alba, el Güero Castro, hermano de Verónica Castro, y Angélica Rivera Hurtado. Esta acta de matrimonio eclesiástico la hicieron perdediza para que Angélica Rivera pudiera anular rápido su matrimonio por la Iglesia Católica. Y no les importó incluso pasar por encima de un sacerdote de apellido Salinas, que desde José Luis Salinas Aranda, que desde el 2009 y durante casi 8 años estuvo luchando para que le restablecieran sus derechos sacerdotales, porque él fue el chivo expiatorio, la venganza del cardenal Norberto Rivera para forzar a una anulación o una pretendida anulación rápida que nunca supimos si realmente se dio. Aquí tengo estos documentos que fueron parte y formaron parte de un reportaje que un servidor publicó en la revista Proceso junto con Carmen Aristegui y en ese entonces su portal Aristegui Noticias. Una serie de infamias y de presiones y de simulaciones, es decir, no solamente fue espectáculo, hubo presión y coerción política, hubo una serie de injusticias que se cometieron en contra de aquel sacerdote que falleció, desgraciadamente, sin haber sido restituido en sus derechos. Me dicen que eso ya no es tema. Claro que es tema, porque nunca debemos olvidar lo que cuesta en términos de legitimidad y en términos de credibilidad la simulación en política y el matrimonio por conveniencia entre las televisoras y los políticos. Esto nunca más debe ocurrir. Por eso creo que es necesario contar una vez más esta historia, ahora que ya la propia Angélica Rivera confirmó que están separados. ¿Verdad que sí? Y aquí tenemos a la negrita Tomasa que nos está viendo desde su balcón principal. Es una historia complicada en términos de derecho canónico, pero lo que podemos resumir es que hubo una serie de presiones y de chantajes para acelerar aquella boda en Toluca, que en realidad no fue una boda eclesiástica, esa sí fue una paraliturgia, pero le hicieron creer a muchos que sí se estaban casando por la iglesia. Lo interesante sería es que realmente si se están divorciando, que pidieran una anulación ante el Vaticano. Porque si no, lo único que están haciendo es utilizar también, o haber utilizado, los sacramentos de la fe católica, lo cual se me hace todavía más grotesco en un país que dice que es laico, o que es laico por constitución, pero que su clase política utiliza y manipula incluso hasta los sacramentos católicos, desgraciadamente a veces con el acuerdo y con el permiso de los propios cardenales o de los propios obispos, como fue el caso de Norberto Rivera, según esta historia. Saludos a Tomasa, te están saludando, chiquita. Aquí Tomasa, la negra, para que la vean mejor, vamos a movernos, porque ella ya saben, ella está más allá de todo esto. Bueno, este es el contexto, pero todavía peor, si no nos concentráramos en el asunto eclesiástico, lo que fue todavía más grotesco es todo lo que hicieron para ocultar que Enrique Peña Nieto era en realidad el dueño de aquella construcción llamada la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue dada a conocer por Carmen Aristegui en MBS Noticias. Y aquí tengo
la portada aquella de la revista Proceso, en donde se dio a conocer en noviembre del 2014 este escándalo, donde dice el texto introductorio es inapelable de la revista Proceso. La investigación de Aristegui Noticias sobre la Casa Blanca de la pareja presidencial cayó como una bomba en un ambiente generalizado de rechazo y desconfianza hacia el gobierno federal por su incapacidad de resolver el caso Ayotzinapa. Recordemos que casi se dio a conocer en simultáneo con aquella famosa y lamentable conferencia de prensa de Jesús Murillo Caram sobre la verdad histórica. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo, ya me cansé. En un intento por apagar ese fuego, Enrique Peña Nieto hizo que su esposa diera una explicación pública sobre el inmueble, explicación que no satisfizo a nadie y solo ha sido objeto de críticas y burlas. Por su parte, el mandatario abrió al público su declaración patrimonial, la que según expertos deja muchas dudas sobre sus propiedades y cómo las obtuvo. En fin, esta historia ya es muy conocida, ya sabemos además que le costó una credibilidad endeble a Enrique Peña Nieto. Desde entonces, desde aquel escándalo de la Casa Blanca, no se pudo recuperar la credibilidad de Enrique Peña Nieto y se reforzaron las presiones y los intentos de censura que se concretaron en marzo del 2015 con la salida del equipo de Carmen Aristegui de MBS Noticias. Tenemos que recordar esta historia para no volver a repetirla, para que este tipo de simulaciones o de grandes montajes no vuelvan a envenenar, a intoxicar las relaciones entre los medios y el gobierno. Y ahora, pues, la propia Angélica Rivera, en su cuenta de Instagram, subió un mensaje en donde se los leo. Pues todavía ella sigue creyendo que está actuando, porque la verdad es que ya sabíamos desde hace mucho tiempo que lo único que hacíamos era una especie de simulación entre la sociedad y ellos mismos, porque ni ellos se creían este asunto de que todavía eran una gran pareja feliz, que la telenovela seguía y que, bueno, a final de cuentas, ambos iban a sobrevivir a la debacle de el PRI en el 2018 en las elecciones presidenciales. El mensaje de Angélica Rivera dice: lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida. Pues está prácticamente diciendo que su vida estaba perdida, que estaba ella en un guión, y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Atentamente, Angélica Rivera. Señora Angélica Rivera, si usted quiere recuperar la tranquilidad emocional, tiene que decir la verdad. Usted podrá retornar a las pantallas de Televisa, o de Netflix, o de alguna serie, o de alguna otra televisora, pero no va a recuperar el cariño de su público o de las audiencias si sigue haciéndonos creer que usted no tuvo nada que ver en este gran y peligroso y tremendo montaje que vivimos durante 6 años. Peña Nieto, el gran montaje. Este fue el libro en donde pues prácticamente relato la historia de este gran montaje. En fin, es el cierre de una historia, de un ciclo, de una mentira. En fin, para que vean, y eso lo escribí hoy en mi cuenta de Twitter, que nadie, por muy poderosa que sea una televisora, por muy poderoso que sea un partido político, por muy grande que sea la ambición de uno o de otro, por mucho dinero, la lección de vida es: nadie debe perder su esencia humana, por muy poderosa que sea una televisora o un partido político. Y peor aún, nadie debe volver a quererle ver
la cara de tontos a los mexicanos. En fin, me dice que si cree que lo haga, que si no se jugaría la vida en ello. La valentía también es un acto de arrepentimiento, es un acto de sinceridad. Ojalá y lo hiciera incluso hasta por la memoria del padre Salinas, y bien sabe Angélica Rivera, y bien sabe Enrique Peña Nieto, y bien sabe el cardenal Norberto Rivera, que le hicieron la vida imposible a un sacerdote que no tenía nada que ver con esta trama tan grotesca. Por cierto, también lo saben los productores de Televisa. Me preguntan que dónde se consigue el libro. Pues se consigue, desgraciadamente es un libro que ya tiene algunos años de haberse publicado. Se publicó en 2013, perdón, en septiembre del 2012. Estamos hablando de hace ya 8 años y 6 meses. En fin, muchas gracias. Hay tamales, hay vida. Afortunadamente ya entramos a otra etapa. Hay que cuidar nuestra vida política, no hay que dejarnos engañar ni por los montajes televisivos, ni por las guerras sucias en redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches. Les mando un abrazo, sean felices. Nos vemos el próximo lunes aquí en Facebook Live y síganos en nuestro programa de Villamil Informa en Cadena Raza de 1 a 3. Gracias.